A partir de 1860 se pudo ver un auge de inmigrantes en la Argentina que duró hasta 1930, en donde Argentina se convirtió en un país de inmigrantes lleno de multiculturalidad, la cual tenía en su mayoría italianos y españoles, pero también franceses, polacos, rusos, los cuales aportaron los judíos en la Argentina, o los turcos, que también aportaron su cuota judía. La gran mayoría de estos inmigrantes trabajaron en el campo, el cual estaba despoblado, y ayudó a una mejora agraria con el modelo agroexportador. Esto tampoco fue tan fácil porque con los precios de la aduana se quitaba un importe muy alto al campo que trabajaba ese trabajador inmigrante. Y aparte, la Argentina era un país de ciudades, ya que tenía muchas ciudades como Rosario, Mendoza, y en Buenos Aires estaba muy dividida la población. Esto hizo que sea mejor que algunos países europeos en ciudades principales. Igual siempre Buenos Aires fue el auge económico donde estuvo todo centrado, porque estaba el puerto donde se importaba las cosas. Aparte, era el lugar más amplio y con más población donde se produjo la industria pesada luego, y esto también generó una multiculturalidad donde muchas culturas diferentes se juntaron, desde rusos, italianos, españoles hasta los propios argentinos, y crearon una cultura diferente sin salir de cada raíz argentina. De esto es lo que nos habla el texto de Ruquier en el capítulo 2. La gran migración que tuvo Argentina fue de inmigrantes europeos, los cuales trataban de salir de la mala economía europea, escapar del servicio militar, y en busca de nuevos salarios se vinieron a poblar las tierras de Argentina para una mejora agraria que ayudaría al país. Aparte, esto provocó que haya una gran cantidad de inmigrantes, ya sea italianos, españoles, polacos, rusos, franceses, de todo tipo. Y esto fue con la llegada del ferrocarril y el avance en los trenes de vapor, los cuales facilitaron el acceso a América. En esta oleada se propuso una ley que decía que si sos inmigrante y te declarás obrero, trabajador, menor de 60 años y dispuesto a trabajar, tenías derecho a ingresar y eras considerado un inmigrante en Argentina. Y estos inmigrantes eran alojados en los conventillos, los cuales eran llamados la vivienda del pobre, donde tenían una vivienda donde vivían varias familias juntas en cuartos, de 3 o 4 personas en un mismo cuarto. Estos tenían una mala higiene y eran horribles para el que pueda vivir un ser humano. Y en un barrio de San Telmo se propuso que se empiece una huelga de inquilinos, que tuvo lugar a un chico llamado Miguel Pepe, el cual era un niño que impulsó a todos a que se rebelen y aguanten para que puedan mejorar su calidad de vida y que mejoren la higiene de los conventillos, porque era imposible para el ser humano vivir adentro. En esta huelga murieron Miguel Pepe y 2 inquilinos más, los cuales marcharon por ellos y quedaron como símbolo de lucha. Luego de esto se mejoraron un poco las viviendas con la llegada de Perón y sus mejoras para el trabajador. Las primeras manifestaciones de casa de inquilinato en Buenos Aires aparecen a partir de los años 50 del siglo XIX. En este periodo se vio un fenómeno llamado la villa de emergencia. Por el amplio precio, bajos salarios, etc., hizo que los conventillos se trasladaran de zona. Por las amplias migraciones y los altos costos de vida hicieron que varias familias llegaran a compartir piezas, cocina y baños,
para poder pagar el alquiler. Estos conventillos eran la vivienda del pobre. Vivían obreros con sus familias. Se cobraban una habitación por 15, 20 pesos. La mayoría de estos obreros vivían entre 4 personas en la pieza. El 40% usaba 2 habitaciones con 3 personas por cuarto. Y menos del 1% usaban 2 personas por habitación. En 1907 se produjeron protestas en diferentes conventillos que se denominaron la huelga de los inquilinos. Se reclamó por los altos precios de alquiler, la higiene de estos lugares, y recién en 1912 se vio que en algunos conventillos habitaron unas 120 personas en un promedio de 3,5 por cuarto. Los oficios que predominaban y eran los jefes de la familia eran los zapateros, pintores, albañiles, carpinteros, herreros, entre otros. Las mujeres generalmente lavaban. Y se trataba de mejorar la higiene en los conventillos. Y en 1930 se asentaron villas de emergencia con la llegada de obreros polacos, los cuales se conocieron como la Villa de Desocupación. Y en 1950, con las mejoras salariales, se cerraron algunos conventillos y se mejoraron algunos asentamientos para las personas. Los hoteles de inmigrantes. Se construyó en 1911 por el presidente Roque Sáenz Peña. Tiene una superficie de alrededor de 10.000 metros cuadrados, paredes revestidas en mosaico blanco y las escaleras de mármol. El primer, segundo y tercer piso tenían los dormitorios con camas de hierro y cuero. En todos los pisos había baños provistos de agua caliente y fría. En el segundo y tercer piso había los lavaderos y los comedores. Los baños se separaban por género y en cada piso vivían 1.500 personas y la estadía promedio era de 6 días. El servicio más importante que ofrecía el hotel era la colocación laboral y la instrucción básica de algunos oficios. Y en lo general, los hombres salían del hotel para recorrer la ciudad y las mujeres iban con sus hijos por los jardines del hotel. En los primeros años del siglo XX, la inmigración europea formó para siempre el mapa social argentino. Se ubicaba la mayoría en la ciudad de portuaria y solo en Buenos Aires se multiplicó por 10. La demanda de vivienda, sumando al crecimiento económico del país, provocó el aumento de alquiler. Ejemplo, un conventillo o habitación en la ciudad de San Telmo era más cara que una habitación en París. Por conventillo convivían más de 50 familias, las casas eran sin ventanas, un solo baño para mucha cantidad de personas. Para los que llegaban de Europa, los conventillos era su única opción. Para 1880, antes de la llegada de los europeos, había 1.770 conventillos en los que convivían alrededor de 50.000 personas. Las casas eran de madera y chapa, y para el 90 eran 2.300 conventillos, sumándole en total 95.000 personas que convivían ahí. Se vivía de forma insaludable, donde el patio en común era un lugar de convivencia y idiomas. Hasta 1880 no había agua potable en la ciudad, no había sistema de cloacas y esto provocaba epidemias como el cólera, fiebre amarilla, parásitos e infecciones. Los conventillos albergan a 150 personas, la mayoría eran niños que convivían en el patio, siendo su lugar ese de crianza. A fines del siglo XIX las habitaciones salen 8 veces más caro que una habitación en Londres o París. En conclusión, para cerrar el trabajo, podemos decir que los inmigrantes ayudaron al país poblando los campos desiertos, trayendo más gente trabajadora, también creando una mezcla de culturas, por ejemplo, los judíos, que ahora son parte de Argentina, también los gitanos, que tienen comunidades en todo el país, y esto hizo que Argentina sea un país más diverso, lleno de culturas y con gente más trabajadora que hizo que avancemos como país.